Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto nuevamente encontrarnos en Diálogos de Frontera. Una semana más donde hemos podido disfrutar de la vida, de la cotidianidad en todo nuestro territorio. El día de hoy les damos la bienvenida a Diálogos de Frontera con un programa bien interesante para las familias. Hoy desde Cable Plus, televisión, desde la red Oriente TV y desde la Universidad Católica de Oriente queremos extenderles un saludo muy especial. Padre Raúl, bienvenido a Diálogos de Frontera y qué bueno que esté con nosotros. ¿Cómo ha estado Jesús David? Padre, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es el tema que tenemos para el día de hoy? Bueno, Padre y queridas familias, la salud del varón. Muchas veces en las familias aparece el fantasma o la idea de que vernos o sentirnos bien significa que estamos bien de salud. Pero también tenemos esa idea de no trabajar los factores de riesgo o la salud preventiva o buscar los exámenes a tiempo, lo cual contribuye a una buena salud. Así que hoy vamos a centrar la atención en la salud del varón, en esos mitos y realidades que debemos tener presentes. Qué bien, Jesús David, muchas gracias por este programa bien interesante, como bien lo decías al comienzo, porque es una preocupación por la salud propiamente masculina, cuando muchas veces se piensa es solo en la salud femenina o cree que no hay una responsabilidad con uno mismo. Se cree que se enferma es el otro, pero muy pocas veces se piensa que se enferma es uno, el ser humano y en este caso el varón. Así es, Padre. Bueno, queridas familias, pues tenemos un invitado muy especial. Tenemos al profesor Elkin Darío Salazar. Él es docente del programa de enfermería de la Universidad Católica de Oriente, enfermero de la UCO, es especialista en pedagogía y didáctica y magíster en educación. Él va a ser quien nos va a ayudar a identificar algunas ideas también sobre la prevención, mecanismos de factores de riesgo y 3 tipos de exámenes que los varones debemos tener siempre al día. No esperar que se presenten los síntomas, sino a tiempo. Profesor Elkin, bienvenidos a Diálogos de Frontera. Cordial saludo. Agradezco al profe Jesús David y al padre Raúl por esta invitación al programa y cordial saludo para los televidentes. Digamos que el tema que nos plantea para este programa es un tema muy importante en la salud de los varones. Y bueno, nos vamos a centrar en 3 grandes tópicos, como lo mencionó el profe Jesús David. Muy bien. Queridas familias, entonces nuestro tema en el día de hoy, la salud del varón. Esos mecanismos que debemos tener presentes siempre para cuidar nuestro cuerpo, para tener mecanismos de prevención y especialmente también los factores de riesgo. Padre Raúl, como siempre, es muy bueno escucharlo para que nos haga el contexto inicial del tema en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Jesús David. Yo quisiera iniciar para ahondar en este tema de la salud masculina, hablar de la diferencia que existe entre el hombre y la mujer, y quisiera hacer la definición que algunos dan del ser humano. El ser humano es una unidad dinámica diferenciada, por tanto está la parte fisiológica, la parte psicológica y la parte espiritual, y la manera como se integra lo fisiológico, lo psicosocial y lo espiritual es lo que marca el yo. Llámese en este aspecto un yo masculino o un yo femenino. Pero es que el hombre y la mujer ahí hay unas diferencias que vale la pena tenerlas a consideración, como estas. El organismo del ser humano físicamente, el de la mujer tiene unas características, el del hombre tiene otras características. Por tanto, en la manera como se proyecta en el mundo, tiene que ver también con su mismo organismo.
¿Con esto qué quiero decir? Que la forma en que el ser humano se enferma, llámese mujer, llámese hombre, hay variantes porque su organismo también es diferente en algunos puntos. Por decir algo, hay unos órganos propios del varón y hay unos órganos propios de la mujer, lo que hace que haya una diferencia. Entonces, en esto ya hay un punto muy claro. Decía que es una unidad fisiológica. Al decir que es una unidad fisiológica, el ser humano siempre necesita volver a una homeostasis en su parte física con el entorno. Lo segundo es una unidad psicosocial, la manera como se relaciona con nosotros, y es una unidad espiritual. Todo esto nos lleva al tema de la salud. La salud no es solo fisiológica, no es solo psicosocial, sino que también es espiritual, y esto marca una unidad. Con esto entonces quiero decir que es importante que el ser humano, el masculino, piense en su salud, pero estamos hablando en la parte preventiva. En algunos escenarios, el ser humano siempre espera que se tengan algunos síntomas, cuando primero debe haber como una revisión. No esperar al síntoma, sino tener una parte preventiva para lo de la salud. El término salud, para unirlo con lo que decía al comienzo, tiene que ver con salvación, tiene que ver con completud. Incluso salud, salvación, soldar, todo esto va unido. Una persona que es saludable es una persona íntegra, es una persona en unidad, es una persona sólida en todos sus puntos y en todas sus dimensiones. Gracias, Padre Raúl. Para darle la entrada a nuestro invitado, quiero destacar de su intervención, Padre, de que el ser humano, por la condición y nuestra naturaleza que limita el ser, vamos a enfermar. Pero la salud siempre va a estar condicionada al deseo, a la manera como la persona asume la enfermedad. En algún momento con el profesor Elkin, cuando compartíamos en la academia, les planteaba que la enfermedad es una condición, la salud una decisión. Precisamente, Padre, por lo que usted acaba de indicar, porque el término salud es un término completo que habla de la unidad que tiene el ser humano. Profesor Elkin, la importancia inicialmente de la salud preventiva y de los factores de riesgo. Hablemos de modo general la importancia de lo preventivo y los factores de riesgo para que en nuestro segundo bloque nos centremos ya en tres cosas específicas. Bueno, retomando las palabras del padre Raúl, en donde nos hablaba de los aspectos que hacen parte del enfoque del término salud, ¿sí? Que es, tiene varios componentes, bio, psico, social y espiritual, como lo mencionaba el padre. Es un asunto dinámico, ¿sí? No es estático, es cambiante todo el tiempo. Y digamos que para partir de ahí, retomo sobre todo para llegar a los factores de riesgo y lo prevenible, algo que decía Nelson Mandela, y es que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre este, ¿sí? ¿A qué hoy? A que, como lo plantea el padre Raúl, la salud en hombres y en mujeres, que puede variar de acuerdo a ciertas particulares de cada uno, sobre todo en los hombres, desde mitos y creencias, digamos que se ha tradicionalizado mucho, que es que el hombre no puede sentir dolor, ¿sí? O no puede sentir molestias, o lo que siente es simplemente cansancio, ¿no? Hay que crear una sensibilización, ¿sí? Y eso hace parte del programa, digamos que es uno de los objetivos, una sensibilización para que los hombres retomen esa autonomía sobre su salud y sobre factores de riesgo, digamos, en general. Digamos que, como el profe Jesús David ahorita lo planteaba, para abordar tres grandes temas, digamos que hay unos factores de riesgo en general, y aquí nos vamos a factores de riesgo modificables y no modificables, ¿sí?
En los factores de riesgo no modificables, porque ahí siempre va a estar la edad, ¿sí? Que no podemos modificar, el sexo, la parte genética, pero en los factores ya modificables vamos a la parte de los hábitos de vida saludable, como es el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, alimentación saludable, ¿cierto? Actividad física. Digamos que ahí nos enmarcamos en unos factores de riesgo que los podemos modificar desde nuestra vida cotidiana, en el día a día, en lo que hacemos. Gracias, profesor Elkin. Para cerrar este bloque, salía esta semana publicado en la revista Nature los minutos mínimos que debe hacer ejercicio el varón y los minutos mínimos que debe hacer ejercicio la mujer. Pues les cuento el dato. El promedio en las damas es de 210 a 220 minutos y el varón debe doblar estos minutos para cuidarnos del tema coronario. Un datico ahí para que lo podamos leer en la revista Nature que salió esta semana, precisamente de lo que nos hablas de factores de riesgo y de aquellos factores que nos ayudan a prevenir la enfermedad. Vámonos a una nota y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Significa una felicidad muy grande y un reto muy grande también, porque el culturismo natural se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Cuando nació el culturismo siempre fue natural, pero poco a poco ha sido invadido por el culturismo farmacológico, en el cual se utilizan sustancias dopantes para que las personas logren la condición de su cuerpo. Y desde el culturismo natural hemos venido rescatando eso de que se puede de manera natural, que se puede cuidar el cuerpo, llevarlo a su máxima expresión sin dañarlo, sin afectar la salud. Entonces es una felicidad muy grande porque es primera vez que para nuestro país existe este reconocimiento especial de la tarjeta profesional, pero también es un reto muy grande que me lleva a darle continuidad y a motivar a muchas más personas a que sepan y estén conscientes de que es posible de manera natural lograr la mejor condición de su cuerpo sin necesidad de estar compitiendo, sin necesidad de ir a una tarima, desde el estilo de vida natural. Es una experiencia maravillosa, realmente compartir el espacio con personas y con atletas de otros países, con atletas de otros contextos absolutamente diferentes y sentir que es, todo el mundo decía la de Colombia, o sea, ya no era Adriana Quinto, allá era la de Colombia, la colombiana, e incluso las personas que siguieron la competencia por Twitch me decían que todo el mundo preguntaba quién es la morena y que todo el mundo contestaba la de Colombia, la de Colombia. Y es rico sentir, es rico y retador, nuevamente te lo digo, sentir la responsabilidad de todo un país a tu espalda, saber que estás representando toda esa cultura, ese empuje, toda esa berraquera que tiene la población y la cultura antioqueña, colombiana y latinoamericana que también está representada en mí. Mi mayor reto, el más duro de todos, ha sido el uso del bikini, realmente. Porque normalmente no estoy acostumbrada a estar con poca ropa, realmente eso lo debo confesar. Y para mí ha sido muy retador, incluso Laura, una egresada de aquí en nuestro programa de psicología, es mi psicóloga y es quien me acompaña en el proceso. Y de lo que más he aprendido con este proceso con Laura es a considerar el bikini mi armadura de guerra, porque al principio me sentía expuesta por estar en el público, tantas personas mirándome. Sé que la condición física se ha logrado de muy buena manera. Cuando veía allá en el escenario, en tarima, la condición física de nuestra atleta colombiana, yo sentía, lo hemos logrado y vamos muy bien. Pero en ese y en todos los demás contextos, sentirme expuesta no es fácil. Entonces ha sido como de lo más retador, pero ya lo superé. Y considerarlo mi armadura de guerra, para mí ha sido como una fortaleza, sentirme allí apoyada. Desde los hábitos, gracias a Dios, desde mi formación como nutricionista, dietista, he tenido esa fortaleza de que me he cuidado y me he alimentado de manera saludable. Entonces no ha sido tan retador, es mucho más retador cuando estaba en la etapa de volumen. Hay una etapa en la cual, para llegar a la condición que tengo ahora, tuve que aumentar de peso, tuve que aumentar muchísimo de peso.
En esa etapa me parece muy duro comer sin hambre, porque es llevar a una etapa en la que consumes muchas más calorías de las que requieres y toca muchas veces comer, como te digo, sin hambre real, porque sabes que debes cumplir el requisito, debes cubrir las recomendaciones nutricionales. Esa es otra etapa que me parece muy pesada. Para mí estar en una universidad cálida, humana, sentida, que tiene al ser humano como prioridad, ha sido algo muy importante. De hecho, cuando veo los videos de mi puesta en escena en la tarima, la tranquilidad que sentía, sentirme en paz, ha sido en gran parte de todo lo que vivo desde la universidad. Los valores uconianos, sentir ese respeto por los demás, ese acompañamiento al otro, el servicio. Hoy nomás subí en mis redes lo que publican las otras chicas que compitieron conmigo, que en otros contextos se sentirían como rivales. No, fue un espacio donde seguía la docencia, seguía ese acompañar al otro, acompañarlas a crecer. Había muchas chicas de menor edad y acompañarlas. Hoy nomás una chica subía y me decía: gracias a conocerte logré ver que sí es mi categoría y que quiero seguir en ella. Otra de las chicas, Andrea, me decía también: pensé que era un medio más agresivo. Yo no, es un medio muy rico en donde podemos crecer y somos mujeres de bien. Mira, esto va muy a la mano con la pregunta anterior que me hacías. Y muchas personas han creído que por estar en el culturismo me voy a volver como un hombre. Eso es algo que muchas personas me lo repiten, y siempre que se sabe que levanto pesas, que las cargas que levanto son muy altas, todo el mundo me dice: te vas a volver como un hombre. Y llevarle al mundo este acompañamiento, decirle: no, es que no es necesario pensarlo de esa manera. Seguir con mi formación de nutricionista, dietista y acompañar. Yo en la universidad doy el curso de ética en nutrición, también acompaño, sirvo el curso de suplementos. Y combinar todo eso y llevarlo y materializarlo en una práctica de actividad física como estas, siento que es el escenario perfecto. Y gracias a eso en la universidad he podido materializar todo eso y darlo a conocer a más personas, ayudar a crecer a más personas. Eso para mí ha sido lo más bonito. Y también la energía de los estudiantes, de los profes, la comunidad académica, sentirlos que han vibrado con todo este logro, eso para mí ha sido demasiado gratificante. El mensaje se resume en una frasecita: natural si se puede. Ese es el resumen, pero te lo voy a describir. Natural si se puede es un mensaje claro, no solamente para mis estudiantes, para toda la comunidad. Incluso ojalá en todo nuestro país y en el mundo se lograra comprender eso. Ayer lo hablaba con más empleados de aquí en la universidad. A veces pensamos que la ganancia de masa muscular es algo estético, que es para vernos así grandes, y realmente eso trasciende, realmente es la salud y lo que va dentro de nosotros. A veces nos olvidamos de que dentro de nuestro cuerpo hay muchos músculos, nuestros esfínteres que controlan el paso de todos los fluidos de nuestro cuerpo, están conformados por masa muscular. Nuestro estómago tiene masa muscular, nuestra vejiga tiene masa muscular. Y a veces pensamos que solamente es por fines estéticos. La actividad física es salud. No tiene que ser irte a levantar los pesos o las cargas que levanta la profe Adri. Necesitamos activarnos, movernos, somos seres activos. Entonces el mensaje va a: seamos activos, seamos de manera natural. Y el culturismo natural tiene 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es la actividad física de manera intensa, lograr hacerlo de manera disciplinada y constante. El segundo es la alimentación y la nutrición saludable, dándole prioridad a lo que tenemos en nuestro entorno, a nuestros alimentos. Y un pilar muy fundamental es la actitud positiva y el descanso. Si nosotros tenemos claros esos 3 pilares, créeme que lograr una condición física es posible en cualquiera de los contextos, sin necesidad de irte a buscar una medalla o irte a competir y demás. Simplemente pensando, y ayer se lo decía una empleada de nuestra universidad, le decía, ella es mamá, y me decía: es que no tengo el tiempo. Entonces yo le hablaba y yo le decía: piensa en que no es que vas a dar tu vida por tus hijos, sino que vas a cuidar tu vida para poderlos acompañar y para poderlos cuidar. Si nosotros empezamos a pensar en eso, el culturismo natural tiene un mensaje muy claro: es el culto o el cuidado al cuerpo. Cuando pensamos en el otro tipo de culturismo, el farmacológico, es arriesgar la vida por verte grande.
Saludamos a las familias que se vinculan en este momento a Diálogos de Frontera. Y qué rico cuando hablamos de familia, porque si vamos a hablar de la salud del varón, que es el tema en el día de hoy, esto tiene que ver con la familia. Tiene que ver con la posibilidad de que en positivo se invite siempre a los varones, niños, jóvenes y adultos y a nuestros mayores para que todo el tiempo tengamos factores de vida saludable, como nos lo dice el profesor Elkin, y también quitar esos mitos de lado que muchas veces nacen en la familia y le tenemos miedo a los exámenes, a la salud preventiva. Profesor Elkin, hablábamos de 3 tipos de mitos o exámenes o esas cosas que van apareciendo en el varón, pero que son una realidad. Qué bueno que empecemos a trabajar una a una porque realmente es importante para todos. Claro que sí, profe. Aquí entonces, digamos, voy a partir de lo que decía el padre Raúl ahorita, de que en hombre y mujer hay algunas diferenciaciones, pero para hablar del primer mito vamos a ir a que hay una similitud entre mujeres y hombres, y es en cuanto al tejido mamario, ¿sí? Que de ahí puede venir el cáncer de mama, ¿sí? El cáncer de mama no es un mito, no es exclusivo de las mujeres, ¿sí? En los hombres también se puede presentar, obviamente con una proporción muchísimo menor, ¿sí? Digamos que es un 1%, o sea, por cada caso de un CA de mama en hombres hay 100 en mujeres, ¿sí? Pero también se puede presentar. Entonces el mito no es solo en mujeres, la realidad es en hombres y en mujeres, ¿sí? Ambos tenemos tejido mamario, solo que las mujeres lo desarrollan mucho más, ¿sí? Por aquello entonces de la lactancia, pero en los hombres también tenemos tejido mamario, ¿sí? Digamos que ¿cómo podríamos mirar ahí las alteraciones, tanto para hombres como para mujeres? Todos los días, después de la ducha, que estamos frente al espejo, ¿sí? Organizándonos, poniéndonos la vestimenta, visualizar, incluso en el mismo baño, ¿sí? Tocar alrededor de las mamas, ¿sí? Si hay algún bulto o una bolita extraña, si hay inversión del pezón o retracción, ¿sí? Si la piel cambia de color, si hay alguna secreción anormal, ¿sí? Todos estos son indicios de que hay algo que no está funcionando bien ahí, ¿sí? No necesariamente esto va a ser un CA de mama, pero sí es bueno entonces que acá nos pongamos las pilas y consultar directamente a los profesionales de la salud, ¿sí? Digamos que este es el primer grande mito sobre el CA de mama. El segundo mito, y que va hacia otro tema ya, que sí es otros 2 temas que sí son específicamente de los hombres, y el primero es los problemas relacionados con la próstata, ¿sí? Y que finalmente, pues lo más grave que podría pasar es que nos lleve a un CA de próstata, ¿sí? O a un cáncer de próstata. Digamos que el mito es que si no tengo síntomas, necesariamente estoy bien. No. Muchos de los problemas con la próstata, sobre todo los relacionados con cáncer, se desarrollan silenciosamente, ¿sí? Silenciosamente es que no tienen ningún signo, ningún síntoma, y ya lo que hacemos es que se detectan en etapas avanzadas, donde todavía, digamos, desde el área de la salud se pueden hacer cosas, pero siempre que se detecte en etapas tempranas será mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí no hay un autoexamen como tal de próstata, ¿sí? Pero sí hay unos indicios de que probablemente esa próstata no esté funcionando bien. ¿Cuáles son? Problemas para iniciar o detener la micción, ¿sí? Cuando vamos a orinar. Micción nocturna, o sea que nos tengamos que estar levantando durante la noche a orinar continuamente, ¿sí? Son algunos de los indicios que te puede decir, puedes tener alguna alteración, ¿sí? No necesariamente cáncer de próstata, ¿sí? Y el tercero, digamos que tiene que ver con la parte testicular en los hombres, y es que lo más grave pues, va a ser el cáncer testicular, ¿sí? Pero que acá, digamos que también como en el cáncer de mama, sí podemos hacer un autoexamen, sobre todo en la ducha o después de la ducha, pero ducha con agua no fría, sino caliente, ¿sí? Porque lo que hace la temperatura es que ayuda a que descienda el escroto
el escroto es la bolsa, ¿sí? Es la bolsita donde están los dos testículos. Entonces, cuando tomamos una ducha con temperatura, digamos, caliente, desciende el escroto, los testículos se desprenden un poco del cuerpo y lo que podemos hacer es lo mismo, tocar alrededor de la bolsa escrotal, sentir los testículos, que no hayan abultamientos raros, ¿sí? Que no haya, digamos, lo que dice comúnmente la gente, un morrito, un bultico raro, ¿sí? O que al hacer o pasar la mano por los testículos no sentamos un dolor anormal, ¿sí? Esos son indicios de que hay algo ahí que no está funcionando bien, ¿sí? Lo que hay que hacer nuevamente es consultar a los respectivos profesionales de la salud y como lo decía al inicio, no por mito ni por costumbre de que es que los hombres no podemos sentir dolor o no podemos decir que algo está mal o simplemente es cansancio. No, siempre que en estos tres tipos de, digamos, de tema, sea de mama, testicular y de próstata, se sienta alguna normalidad, lo ideal siempre será acudir a los profesionales encargados que ya allí nos redireccionarán debidamente a donde sea necesario. Gracias, profesor Elkin. Realmente interesante. Cáncer de mama, cáncer de próstata o testicular. Pero más allá de decirlos como cáncer o una enfermedad ya, digámoslo así, avanzada, es el tema preventivo. Y quiero destacar de lo que el profesor nos indica y es la importancia de la comunicación. Para todos en familia, lo decía ahora. Porque cuando el esposo, el abuelo, el joven ve, escucha o siente algún tipo de este tipo de condición, pues lo va a expresar, no lo va a guardar. Y yo creo que ahí es donde está el punto clave. Para quitar esas ideas que se van generando, esos estereotipos que en algunos momentos se van generando, y lo decías ahora, el tema no es que él está cansado, no es una condición normal, eso es normal en ellos, y resulta que no, que si vamos con un tema de prevención, de salud preventiva, pues podemos ayudar enormemente a cada uno de los varones. Ya regresamos, Diálogo de Frontera, el día de hoy hablando un poco de la salud masculina. El MBA, Maestría en Administración, es un programa que hemos diseñado y hemos creado con el fin de generar capacidades en el tejido gerencial de la región en torno a esos retos, desafíos que determinan la gestión de las organizaciones del futuro. Las empresas, las organizaciones se enfrentan a cambios importantes que tienen que ver con esta disrupción tecnológica, la crisis ambiental y unas transformaciones sociales sin precedentes que están impactando el mundo de la organización. Queremos traer a colación esos temas de frontera que están enfrentando a las organizaciones y que exigen de los líderes, generan unas capacidades distintas y una mentalidad distinta en el marco de la transformación digital, las nuevas economías, las nuevas exigencias y demandas de los trabajadores en las situaciones de las organizaciones. Y para ello diseñamos un MBA constituido por un programa de 4 semestres en una modalidad presencial donde abordamos estos temas de frontera bajo unos diferenciales muy interesantes. Nuestro MBA se cimenta en varios aspectos diferenciadores. 1. Su propuesta formativa está en cada tema de frontera en el mundo de la gestión. 2. Contaremos con profesores internacionales que nos acompañarán desde universidades aliadas para que nuestra práctica, nuestras secciones, nuestras áreas de clase, nuestras asignaturas sean mediadas por personas con experiencia en el campo empresarial. 3. Un plan de estudios flexible, con un componente flexible que nos va a permitir interactuar con cursos de universidades extranjeras. 4. Metodologías alineadas con esas pedagogías ágiles. Vamos a tener hackathons, bootcamps, en los cuales los estudiantes van a poder resolver retos gerenciales reales sobre la base de pedagogías ágiles, interactivas, que promueven la co-creación y la creatividad y el networking. 5. Vamos a tener la posibilidad de que los estudiantes realicen estrategias de movilidad internacional, donde amplíen sus conocimientos y generen estrategias de networking. Y finalmente, y no lo menos importante, los estudiantes van a poder realizar un proyecto capstone
muy flexible, alineado a sus intereses y sus expectativas, donde resuelvan problemas reales de la organización, acompañados por expertos y practitioners de la universidad. Bueno, este congreso es el primer congreso colombiano de limnología, es decir, de ecología acuática. Aquí vamos a tratar temas sobre el impacto que tenemos los seres humanos, es decir, como en esta época del antropoceno, en nuestros ecosistemas acuáticos. Vamos a tener diferentes charlas, tanto magistrales como de ponencias orales y también exposiciones en póster de una gran cantidad de investigaciones que se han generado no solo en Colombia, sino en otros países como por ejemplo Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, donde evaluamos la ecología de los organismos acuáticos, los impactos que hemos tenido con el crecimiento y con el desarrollo humano en los ecosistemas acuáticos en general. Digamos que inicialmente está dirigido a la comunidad académica, investigadora en el área de la ecología acuática, pero este congreso tiene un proceso bien interesante y un plus, que no nos quedamos solo en los investigadores, sino también hemos querido llegar a la comunidad. Incluso nos acompañan personas de la comunidad que están interesadas en el cuidado de estos ecosistemas, y también incluso tenemos corporaciones o empresas que han participado no solo como patrocinadores, sino como ponentes. Tenemos por ejemplo a Cornare dentro de las instituciones que, además de que nos patrocinan, vienen a exponer diferentes experiencias pues, que han tenido en estos ecosistemas. Lo que queremos realmente es llegar a un público muy diverso y llevar el mensaje primero de conocer qué tenemos no solo en Colombia, sino sobre todo, por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica, sobre estos ecosistemas acuáticos, y así tener bases más estructuradas para tomar medidas de manejo en los diferentes ámbitos de la ecología acuática. Quiero invitar de verdad a que participen. Este es un congreso creado, digamos, por gente que ha tenido mucha experiencia en el área, pero ha sido pensado mucho para los investigadores jóvenes. Entonces queremos llevar un mensaje muy importante para las personas de la comunidad y los investigadores, digamos, de edades tempranas, a que se interesen en el cuidado de los ecosistemas acuáticos y a que conozcan su territorio. El libro Macroinvertebrados Acuáticos de Colombia es una edición especial entre la Academia de Ciencias, el Instituto Humboldt y el Fondo Editorial de la Universidad Católica de Oriente. Lo que motivó esta publicación es que nuestra universidad es muy fuerte en esta línea de estudios en limnología, que básicamente es el estudio de aguas continentales y todos los elementos biológicos, acuáticos, ecológicos que ocurren en estos espacios. Es una alianza para mostrar el liderazgo de nuestra universidad, del Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos y del Laboratorio en Limnología. Una de las grandes preguntas que se plantean en este texto no solamente es por la importancia de estos componentes en el contexto medioambiental, sino por los elementos para la formación de investigadores alrededor de este campo. Son muchos los componentes que se abordan en la línea o en el área de la limnología, desde elementos propiamente biológicos, medioambientales, ecológicos, territoriales e inclusivos. Entonces, digamos que esa es una pregunta importante que allí se aborda desde diferentes aristas, pero que se espera que sea publicado en 2 libros. Más de 31 investigadores de unas 13 universidades, centros de investigación, corporaciones y demás componen el elenco de personas que se interesan por este tema de la limnología y de los recursos hídricos. Entonces digamos que el libro recoge un elenco de muchas personas que se interesan en este ámbito. Justamente en este primer Congreso Colombiano de Limnología recibimos en nuestra universidad más de 300 participantes de Colombia y de otras partes del mundo, porque aunque son pocos, realmente son muchos en el contexto internacional por la importancia y el significado que tienen estos estudios. Este libro es coeditado por la Academia Nacional de Ciencias, por el Instituto Humboldt y por el Fondo Editorial de la Universidad Católica de Oriente. Pero un elemento muy importante que hay que tener en cuenta es que los editores académicos, María Isabel Ríos y el profesor Gabriel Roldán Pérez, fueron los encargados, junto con Carlos Lazo, de toda la curaduría académica, la invitación a los autores y la composición de las líneas temáticas que se desarrollan
en este libro y en el próximo que estaremos editando estos 2 próximos años. Este libro tiene un propósito fundamental, servir de guía, sobre todo para aquellos que se especializan en el campo de la limnología y aquellos que estudian carreras profesionales relacionadas con el estudio de las aguas continentales. Entonces digamos que este libro es un insumo sobre todo para la formación profesional de estudiantes de pregrado y posgrado que se especializan en este campo. Sin embargo, es una oportunidad grandísima porque a partir de este estudio derivarán otros ejercicios más de divulgación, trabajos con comunidades, con personas que están en los territorios para que se apropien de los contenidos que allí se desarrollan. Esencialmente, los estudios que allí se abordan tienen que ver con la identificación de algunos indicadores biológicos, con el reconocimiento de algunas prácticas alrededor de la investigación sobre las aguas continentales. Queridas familias, hemos llegado a nuestro tercer corte el día de hoy con relación a la salud masculina. Se nos han dado los 3 mitos que pueden pasar alrededor de los varones de las mamas, la próstata y la parte testicular. 3 puntos muy específicos. Ya se nos dijeron los mitos, pero también las realidades. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontar este tema cuando se nos presenta alguno de estos síntomas? Que sea nuestro invitado y que nos explique un poco qué hacer en cada uno en su momento. Claro que sí, profe. Yo quiero partir ahí entonces de lo que hablamos ahorita, los factores de riesgo, y es que digamos que en esos modificables, digamos que hay 2 muy puntuales, ¿sí? El alcohol y el tabaco. El alcohol sobre todo para el SEA de mama, porque el alcohol o el etanol lo que hace en el cuerpo es que favorece que una de las hormonas masculinas que está en mayor proporción en los hombres, que es la testosterona, se convierta a un tipo a estradiol, que es un tipo de estrógenos, ¿sí? Y al aumentar la cantidad de estrógenos en los hombres, entonces puede aumentar la cantidad de divisiones celulares a nivel de las mamas, y esas divisiones celulares en algún momento se pueden convertir en anormales, ¿sí? Esto específicamente para el SEA de mama. Y el alcohol y el tabaco, digamos que siempre van a entrar como factores de riesgo para muchos problemas de salud, y en este caso de los que estamos hablando, porque lo que hacen es producir mutaciones a nivel celulares, y siempre que se produzcan mutaciones a nivel de la célula, quiere decir que las células siguientes que se replican pueden presentar anormalidades, y esto llevará a los grandes problemas, ¿sí? Entonces, cuando hacemos estos autoexamen de mama, autoexamen testicular, o tenemos en cuenta estas alteraciones con la próstata, digamos que la forma de activar las rutas es acudir a nuestro centro de atención hospitalaria, ¿sí? Aquí todo está estipulado por rutas que se llaman rutas integrales de atención en salud. Esto está en la resolución 3280 del 2018, y básicamente hay una ruta muy específica para el SEA de mama, ¿sí? Sobre todo muy bien especificado en las mujeres, pero cuando se activa en los hombres, digamos que ante esas molestias y la valoración que hace el profesional de salud es que puede enviar a una ecografía, ¿sí? O una mamografía, ¿sí? Que es un examen que se le hace pues, sobre todo a las mujeres. Y desde ahí se activa la ruta, dependiendo de los resultados que se encuentren. Digamos que en el de próstata, lo mismo, cuando acudimos a la valoración por el experto, en este caso pues primero puede ser por medicina general y finalmente terminará en urología, dependiendo de los hallazgos. Digamos que hay 2 exámenes, uno que tiene muchos mitos, que es el tacto rectal, ¿sí? Y por eso de pronto también muchos hombres prefieren abstenerse de acudir al centro de salud y de manifestar lo que les pasa. Pero no solo es el tacto rectal, sino que hay un examen de sangre que se llama antígeno prostático, ¿sí? Que es una proteína que se libera cuando hay anormalidades en la próstata. No es que uno sea mejor que el otro, o es que pueda tomar uno o el otro, no, los 2 son complementarios, ¿sí? De acuerdo a los hallazgos en uno o en otro. Y finalmente, en el testicular, digamos también que de acuerdo a las anormalidades y a la valoración, ahí se puede iniciar entonces también por una ecografía testicular, ¿cierto? Y dependiendo de los hallazgos, pues ya la especialista que es el urólogo definirá, ¿sí? Digamos que más allá de la ruta que les contamos, los factores de riesgo y lo que estamos haciendo acá, que está enmarcado en la Organización Mundial de la Salud con 4 líneas, que es sensibilización,
detección, prevención y tratamiento, digamos que hablar de estos temas, que a veces entre los hombres, digamos por temas de tabú no se habla, es sensibilizar, ¿sí? Venga, ¿tiene alguna alteración? ¿Cómo la puede valorar? ¿Cómo puede decir, venga, si tengo una alteración o en las mamas o en los testículos o en la próstata? ¿Y cómo poder acudir para poder que se active la respectiva ruta de salud? Qué interesante, realmente en el caso Padre Raúl y personalmente al escuchar al profesor Elkin, pues siempre empieza uno a pensarse, ¿no? Y insisto, en el tema de la comunicación, la verbalización y el tema del autoexamen y de esos factores de riesgo. Padre Raúl, como siempre es muy bueno escucharlo para cerrar el programa del día de hoy en torno a lo preventivo, a los factores de riesgo y al tema de la salud, que creo que siempre, como usted inició el programa, nos recuerda de que somos una unidad bio, psico, social y espiritual. Y que cuando hablamos de enfermedad y de salud es para toda la condición de la persona humana en lo que se considera un ser unitotal. De primero agradecimiento al profesor Elkin por esta ilustración que nos ha hecho en este programa. Quiero referirme a 3 aspectos que me parecen necesarios en nuestra vida. Lo primero es que somos seres finitos, somos seres frágiles y por tanto tenemos que aprender a reconocer esa fragilidad en la enfermedad. Y reconocer la enfermedad exige que seamos humildes, pero a la vez también que haya un conocimiento de nuestro organismo. En muchas circunstancias nosotros somos ajenos a nuestro cuerpo y a nuestro organismo o queremos evadir. Estamos viviendo en una sociedad que no quiere asumir la enfermedad o no quiere asumir que es vulnerable y simplemente pensando en bienestar, pero el ser humano también se enferma. Lo segundo, el ser humano tiene que aprender que no es autosuficiente. Yo puedo tener conocimiento de mi cuerpo, pues yo no me puedo automedicar o yo no me puedo salir de esta enfermedad solo, sino que tengo que ir donde el experto. Hay que ir al experto y el experto nos va mostrando en qué camino o qué formas, pero hay que acudir al experto. Y tercero, hay que ser personas que le caminemos a la parte preventiva. O sea, no hay que esperar que la situación sea crítica, sino que eso es como la historia que se va desarrollando. El médico todos los días le puede estar diciendo a uno en un sentido positivo, usted qué va a hacer con su vida más adelante. Si yo en este momento respondo bien, me cuido, entonces voy a tener una posibilidad de un bienestar más adelante. Somos seres finitos por la edad, somos seres finitos también porque somos frágiles, entonces van llegando lo de las enfermedades y esto hace que acudamos a los demás. Muy bien, me hizo recordar el padre Raúl, el autor Byung-Chul Han, cuando habla en Sociedad Paliativa sobre el término algorofobia. Algorofobia, estamos en una sociedad que le huye al dolor, que le tiene miedo al dolor y que en ese sentido tal vez esquivamos aquellos criterios que favorecen nuestra salud. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente, al Departamento de Comunicaciones, todo el tema de posicionamiento, a Luisa, a Fernanda, a su equipo, que nos ayuda en la producción de este programa, a Cable Plus, que gracias a ellos producimos el programa desde sus instalaciones, a la red Oriente TV. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes. Siempre quedan alojados en los 2 canales y en diferentes canales en la plataforma YouTube los programas. La idea es que ustedes los puedan compartir. La idea es que puedan permitir que la familia pues se forme y así también nosotros seguir construyendo este programa, esta comunidad académica. También agradecemos a la Universidad Católica de Oriente, a la Facultad de Teología y Humanidades, que con su Centro de Humanidades dirige y coordina dicho programa. Padre Raúl, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mucho gusto. Profesor Elkin, qué bueno haberlo tenido con nosotros. Esperamos tenerle una próxima oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, queridas familias, nos vemos dentro de 8 días con un tema bien interesante que, como siempre, va a ser de su agrado. Hasta la próxima.
Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.